Muy buenos días, alumnos de cuarta y secundaria. Hoy vamos a ver el tema sucesiones. Sucesión. Todo lo que nos rodea, todo lo que existe a nuestro alrededor, tiene un tiempo de vida media. Algunas cosas solo ocurren una vez en la vida, otras ocurren periódicamente, como las fases lunares, las estaciones del año, el paso de un cometa cerca de la Tierra, cierto día de la semana o mes del año. Una sucesión es un conjunto ordenado de elementos, ya sean números o letras, que obedecen a un criterio de formación o regla de correspondencia y que permite determinar los siguientes términos. Aquí podemos apreciar que hay dos tipos de sucesión. Uno lo que es la sucesión simple y el otro la sucesión compuesta. En la sucesión simple podemos ver ese ejemplo donde cada término va aumentando el doble. Y en la sucesión compuesta vemos que los términos podemos ver una forma escalonada, ¿sí? Y vemos que también dentro de esa forma escalonada va avanzando de una forma constante o tiene una regla de correspondencia, ¿no? Tiene ahí una determinada cualidad en esa sucesión. La sucesión alfabética o literal. En este caso se recomienda cambiar la letra por su respectivo número ordinal, es decir, el lugar que ocupe en el abecedario. Ejemplo, tenemos acá en esta sucesión donde el primer término es el A, el segundo término es el D, el tercero es el I y el cuarto es el O. En el primer término, la letra A ocupa en el abecedario el número 1, la D el 4, el I el 9 y el O el 16. Entonces, el siguiente término, si nos basamos en el lugar donde están ubicadas esas letras, como es 1, 4, 9, 16, todos ellos son números elevados al cuadrado. Entonces, si 1 es igual a 1 al cuadrado, 4 es igual a 2 al cuadrado, 9 es igual a 3 al cuadrado y 16 es igual a 4 al cuadrado, el siguiente tendría que ser 5 al cuadrado. Entonces sería 25 y el término 25 en el abecedario sería X. Tipos de sucesiones. Las más comunes son, primero, la sucesión lineal o progresión aritmética, que también lo conocemos con el PA. A partir del primer término, cada término posterior se obtiene sumando al anterior, una misma cantidad llamada razón. Entonces, sea la progresión aritmética de este tipo, vemos aquí que los términos los podemos identificar como el T1, T2, T3 y así sucesivamente. Y también podemos ver que va avanzando constantemente con una razón aritmética que lo podemos identificar como R. El T0 viene a ser el término anterior al término 1. En esta progresión aritmética se va a cumplir que el término de posición n o lugar n es igual a T0 más la razón por n. O también lo podemos expresar como Tn es igual a T1 más n menos 1 por R. Segundo, la sucesión cuadrática o de segundo orden. La diferencia entre los términos consecutivos forma una progresión aritmética. También se dice que la razón de las sucesiones cuadráticas es constante en el segundo nivel o en el nivel 2. Aquí podemos apreciar que tenemos el T1, T2, T3 y así sucesivamente, donde del T1 al T2 sería un I1, del T2 al T3 sería un I2, el T3 al T4 sería I3 y así sucesivamente. Pero si nosotros nos damos cuenta acá, del I1 al I2 está avanzando con una progresión aritmética constante de razón R. Entonces podemos ver ahí los dos niveles.
El segundo nivel viene a ser ya una progresión aritmética. Para determinar su término enésimo, se traza una línea oblicua y luego se hallan los términos anteriores así. Tenemos, en esta figura podemos apreciar que también implementamos lo que es el T0, que es el término anterior al primero, que le vamos a llamar C. Luego el I0 en este caso sería el A más B, y la constante, la razón aritmética en el nivel 2, sería 2A. Entonces de esa manera ya puedo hallar A, B y C. Ya con eso puedo reemplazar en Tn, donde Tn es igual a n al cuadrado más Bn más C. Tres. Sucesión exponencial o progresión geométrica. A partir del primer término, cada término posterior se obtiene multiplicando al anterior una misma cantidad, diferente de 0 y 1, llamado razón geométrica. La podemos reconocer con la letra Q. Podemos ver aquí en esta figura, tenemos ahí los términos y vemos que para pasar el término 1 al término 2 se multiplica por Q. Y eso es constante. Eso viene a ser la razón geométrica. Entonces, para hallar cualquiera de esos términos, el término del lugar n vendría a ser como el término 1 por la constante elevado a la n menos 1. Ejercicios. Tenemos acá el ejercicio número 1. Me pregunta, ¿qué término continúa en cada asociación? En la primera asociación puedo ver que dice 2, 3, 6, 7, 14, 15 y tendríamos que calcular el siguiente. Entonces hallamos el criterio de formación, ¿sí? Y podemos apreciar que para pasar del 2 al 3 le sumamos 1, que para pasar del 3 al 6 se multiplica por 2, luego del 6 al 7 le sumamos 1 y del 7 al 14 multiplicamos por 2. También el 14 al 15 se suma 1 y del 15 al 30 se multiplica por 2. Entonces vemos que esas dos operaciones son constantes, ¿sí? Entonces de esa manera obtenemos que el término que sigue es el 30. En la segunda sucesión, que es una sucesión literal, vamos a recordar el abecedario. Vemos que cada letra del abecedario tiene un determinado lugar. Y ahí podemos ver las 27 letras. Ahora, vamos a cambiar las letras por sus respectivas ubicaciones dentro del abecedario. Entonces, si tenemos el A, D y O, cada una de ellas sería 1, 4, 9 y 16 respectivamente. Entonces, de esta manera, vemos que del 1 al 4, al 9 al 16, ¿sí? Va avanzando de 3, 5, 7. Y del 3 al 5 y de 5 al 7 se está sumando 2. Entonces vemos que eso de acá es de segundo nivel. Por lo tanto, hallamos ya la regla para hallar X. ¿Por qué? Porque obtenemos 25 y 25 ocupa el X. En el ejercicio 2 me dice determina el valor de X más Y. Aquí podemos encontrar intercaladamente que del 2 al 4, 8, 16 se está multiplicando por 2 constantemente. Entonces de aquí ya podemos deducir que X viene a ser 16 por 2. Ahora, en los otros números, que es el 2, 3, 5, 7, 11, nos podemos dar cuenta que son números primos. Entonces de esta manera obtenemos que Y es un número primo. Ahora, como sé que X es igual a 16 por 2 y eso es 32, y que Y es un número primo siguiente a 11, que vendría a ser el 13, como me piden hallar el valor de X más Y, entonces reemplazamos los valores y tenemos que X más Y es igual a 32 más 13 y es 45. Aquí tenemos el ejercicio 3, me dice determina el término 20 en la sucesión. Aquí podemos ver que del 15 al 22 al 29 va avanzando de 7 en 7 constantemente.
Entonces sería una progresión aritmética. Ahora, para yo hallar el término enésimo, voy a calcular primero lo que es el término 0. Entonces del 15 le resto 7, sería 8. Entonces ya tendría el término 0 y también la razón que es 7. Entonces el término enésimo sería el 8 más 7 por n. Y el término enésimo sería 7n más 8. Ahora, como me piden hallar el término 20, lo único que hago es simplemente reemplazar el n por el 20. Y de aquí obtenemos el término 20, que sería 7 por 20 más 8. Y ese resultado es igual a 148. En el ejercicio 4, me dice determina el término 25 en esa sucesión. Vamos a ver que en esta sucesión es de nivel 2. Vemos que del 20 al 30 sería 10. Del 30 al 42 es 12. Del 42 al 56 es 14. Y del 56 al 72 es 16. En ese nivel, el del 10 al 12 va avanzando de 2 en 2. Entonces, en la primera parte tenemos que hallar el término 0. O sea, en este caso sería el 12. El 12 vendría a ser el valor de C. Además, el 8 vendría a ser en ese caso el A más B. Y la razón constante, el 2 sería igual a 2A. Entonces ya con eso voy a calcular que A es igual a 1, que B es igual a 7 y que C es igual a 12. De esta manera lo reemplazamos en el término enésimo, que es igual a n al cuadrado más bn más c, y obtenemos que el término enésimo es igual a n al cuadrado más 7n más 12. Como me piden hallar el término 25, tenemos que el término 25 sería 25 al cuadrado más 7 por 25 más 12, y el término 25 es igual a 812. En el ejercicio 5 me dice que en esa sucesión hay que determinar el término 12. Entonces en esa sucesión vemos que va avanzando de 2 en 2. Entonces vemos que es una progresión geométrica. Entonces ubicamos el término 1, que es 3, y la razón constante, que es 2. Para hallar el término 12, primero utilizamos la formulita, donde el término enésimo, que es igual al término 1 por la constante elevado a la n-1. Reemplazamos y tendríamos que el término 12 es igual a 3 por 2 a la 11. Entonces resolvemos y tendríamos que el término 12 es igual a 6144. En el ejercicio 6 me dice en esta sucesión calcular el término 20 más el término 30. Podemos apreciar que es una sucesión lineal porque está avanzando de 5 en 5. Luego ubicamos que el término n, la forma sería 5n menos 4. Reemplazamos los valores. El término 20 sería 5 por 20 menos 4, que es 96. Y el término 30, que es igual a 5 por 30 menos 4, que es igual a 146. Como me piden la suma de esos dos, sería 242. En el ejercicio 7 me dice cuántos términos tiene la sucesión. Entonces lo que vamos a hacer acá es primero determinar la razón. Vemos que es una razón constante, es una progresión aritmética. La razón es 7. Entonces el término enésimo vendría a ser en esta sucesión 7n menos 5. Ahora, el 7n menos 5 lo vamos a igualar al 254 porque si yo tomo a n como el número de términos de toda esa sucesión, simplemente hallando n, resolviendo la ecuación, tendría que n es igual a 37 y esa sería la respuesta al ejercicio.